¿Cómo están, apreciados colegas? Venimos ya a la sección número 2 de este módulo de retención en la fuente. Tenemos que tener muy presente que para poder realizar estos procedimientos que vamos a hacer en este momento, pues ya debemos de haber leído el módulo en la unidad número 3, que es la unidad 2 y la unidad 3, que es donde se trabaja este tema, especialmente la unidad número 2, que es la que acabo de finalizar. En esta sesión vamos a ver la retención en la fuente de salarios. Entonces recordemos que la retención en la fuente de salarios tiene dos procedimientos. El procedimiento 1 es el que se conoce como el mensual y el procedimiento 2 se conoce como semestral o anual. ¿De qué va a depender? Pues de la aplicabilidad. En el 1 se determina la retención en la fuente simplemente con un cuadro que ya lo vamos a ver en el ejercicio, y en el procedimiento 2 primero se debe de determinar un porcentaje, y una vez determine ese porcentaje, pues ya sí entro a determinar el valor de la retención. Hoy en esta sesión solamente vamos a ver el procedimiento 1, ya que es como el más utilizado y de una u otra forma es el que ha tenido ciertos cambios en los últimos años con las nuevas reformas tributarias. También es necesario tener muy presente que ese cuadro para la determinación de la retención inicia con un total de ingresos laborales. Entonces, cuando hablamos de un total de ingresos laborales, no se le puede sumar conceptos que no son laborales. Les recuerdo los conceptos laborales: el sueldo, el auxilio de transporte, las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos y los dominicales, los otros auxilios como por ejemplo para movilidad, para alimentación, entre otros, las bonificaciones, los aportes voluntarios del empleador a los fondos de pensiones, no los obligatorios, los voluntarios, porque se convierten en una prestación más, se convierten en una entrada más, en un ingreso grabado. Cuando digo grabado, esperemos al final a ver qué pasa con ellos. Esos aportes voluntarios del empleador al fondo de pensiones están en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario. También están acá incluidos los viáticos, el exceso de las 41 VTs para pagos por conceptos de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras 41 VTs de la alimentación que nos dan, del auxilio que nos dan de alimentación, no están grabadas. Las que yo debo de colocar dentro del total de ingresos es precisamente en las que exceden esas 41 VTs. Eso está en el artículo 387-1 del Estatuto Tributario. Las incapacidades en el caso de enfermedad general, de maternidad, la licencia de maternidad, la cesantía, los intereses, la prima, las vacaciones, las primas extralegales, que ya sabemos que no todas las empresas las tienen, pero si las dan, pues lógicamente va a ser un mayor valor del ingreso, y los otros ingresos laborales que están representados en bonos, los Sodexo-Paz, que son tal vez los más comunes, los cheques electrónicos y los pagos indirectos. Todo eso me da como resultado el total de pagos laborales del mes, que es con el concepto que vamos a arrancar. Si el empleado no tiene estos conceptos, pues lógicamente el total de pagos laborales del mes será solamente el valor del salario mensual. Entonces voy a comenzar el cuadrito para la retención del procedimiento 1. De la retención en la fuente de salarios, diciendo que el primer ítem con lo que arrancamos es precisamente el total de ingresos laborales. Ese total de ingresos laborales está compuesto de todo lo que les dije ahorita. A ese total de ingresos laborales le vamos a, de una u otra forma, a restar unos ingresos que son no constitutivos de renta. Esos ingresos no constitutivos de renta también los encontramos en la declaración de renta como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esas son las siglas que tiene ese concepto. Y dentro de esos ingresos no constitutivos de renta, entonces va a estar los aportes obligatorios a pensión, o sea, los que nos hacen, la deducción que nos hace normalmente el salario. Eso está contenido en el artículo 55 del Estatuto Tributario, y los aportes obligatorios a salud, que están contenidos en el artículo 56 del Estatuto Tributario. Ellos dos son los que se llaman ingresos no constitutivos de renta.
Entonces vamos a decir que le vamos a restar los aportes a salud y los aportes a pensión. Esta resta lo que me genera es un subtotal. Ese subtotal de una u otra forma pues no afecta la fórmula en sí. Lo puedo hacer derecho o lo puedo ir subtotalizando. No hay ningún problema. Luego voy a restar las que se llaman deducciones. Entonces dentro de esas deducciones vamos a llevar todas aquellas que permite la normatividad. Hay algunas que están contenidas en el estatuto y otras en decretos y leyes, tanto decretos reglamentarios como leyes. Por ejemplo, el primero de ellos son el pago de los intereses del crédito de vivienda. Ese pago de los intereses del crédito de vivienda tiene un límite. ¿Qué quiere decir el límite? Que si la persona, el empleado, nos trae el certificado donde dice cuál ha sido su aporte respecto a intereses por el crédito de vivienda y supera ese valor en VTs, solo nos podemos descontar hasta ese valor en VTs. El valor en VTs es de 100 VTs mensuales. En total serían 1.200 VTs en el año. Pero entonces, como lo estamos haciendo mensual, entonces el límite es que no puede ser mayor de 100 VTs. Recordemos que el valor de la VT, por acá los voy a anotar, el valor de la VT el valor de la VT del 2017 está en 31.859. Esa VT es la que regula que tanto incrementan o no las retenciones en la fuente. Entonces 31.859 es el valor con el cual estamos trabajando en la VT de 2017. Quiere decir de que este valor no puede superar en total 3.185.900. ¿De dónde salió ese valor? Pues simplemente multiplicar 100 por los 31.859. El segundo ítem o la segunda deducción que permite la norma tiene que ver con los dependientes económicos. ¿Qué son los dependientes económicos? Son nuestros hijos menores de edad o mayores de edad que estén estudiando o que tengan una discapacidad, ya sea física, mental o cognitiva. También nuestras parejas, nuestro cónyuge, nuestros padres si no estamos casados y no tenemos hijos. Todos ellos se convierten en nuestros dependientes económicos. Pero la norma también tiene un límite. El límite es que no puede superar el 10% del ingreso de acá arriba, del ingreso laboral del empleado. Pero también tiene otro límite. Es decir, es del 10% máximo, pero que no supere los 32 VTs en el mes. Esos 32 VTs en este momento están en 1.019.000. O sea, no puede superar el 1.019.000 mensual. El tercer ítem es aquel que tiene que ver con la medicina prepagada. La medicina prepagada es aquella que nosotros pagamos tanto para nosotros como para nuestras familias, nuestros dependientes económicos, y que de una u otra forma nos beneficia con algunas cositas como que nos atiendan mucho más rápido, que nos den citas con especialistas más prontamente y que de una u otra forma tengamos una cobertura mucho más ágil y mucho mayor. Esa medicina prepagada no puede exceder de 16 VTs cada mes. No puede superar los 16 VTs en el mes. Esos 16 VTs en el mes,
al valor de la VT, entonces nos daría para este periodo 509.744. Ese sería el valor entonces que no podría superar. En el caso de los que son independientes, es decir, de los que son cuenta propia, pero que se pueden, digamos, catalogar o clasificar como empleados, para ellos también sería posible deducir el pago de la ARL. Recordemos que un cuenta propia o un independiente, para poder realizar el pago de la salud, debe realizar el pago de los riesgos laborales. Esa ARL, entonces ellos se la podrían deducir. En este caso, como estamos haciendo el de un empleado, el de un asalariado, pues no lo vamos a tener en cuenta. También, ¿qué me puedo deducir? Algo que se llaman rentas exentas. Las rentas exentas entonces están contenidos en varios artículos. Están contenidos en el artículo 206, en el artículo 126-1. Y esas rentas exentas son aquellas que el trabajador en forma voluntaria decide que las va a mandar a un fondo específico para futuros eventos, como adquirir vivienda, como obtener una pensión más representativa, es decir, no pensionarse con el valor del salario normal, sino por valores más altos, entre otras. Entonces, esas rentas exentas también se deducen, y vamos a hablar de los aportes voluntarios al fondo de pensiones, Esos aportes voluntarios al fondo de pensiones no tienen límite, sino que sumados con los aportes obligatorios y con las cuentas AFC, que ya las vamos a ver, no pueden superar el 30% del total del ingreso de arriba, del total de ingreso laboral. Esta, por ahora, junto con esta y lógicamente la relacionada con las cuentas AFC, no podría superar ese valor del 30%. Hay algo que se me pasó por alto y acabo de caer en cuenta en este momento. Y dentro de esta pensión también hay algo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Incluye Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Quiénes son los que pagan o contribuyen al Fondo de Solidaridad Pensional? Aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos. Yo les voy a poner la tablita aquí al lado para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, tabla de Fondo de Solidaridad Pensional. Si ganan entre 0 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se paga Fondo de Solidaridad Pensional. Si gana entre 4 y 16 salarios mínimos, se paga el 1%. Entre 16 y 17 salarios mínimos, se paga el 1.2%. Entre 17 y 18 salarios mínimos, el 1.4%. Entre 18 y 19 salarios mínimos, el 1.6%. Entre 19 y 20 salarios mínimos, el 1.8%. Y más de 20 salarios mínimos, el 2.0%. Este valor lo debe de pagar el empleado, no el empleador. Es decir, a uno se lo deducen igual que le deducen la salud y la pensión. Entonces, ese valor va a estar incluido aquí arriba en los aportes a pensión. Bueno, las cuentas AFC. ¿Qué son las cuentas AFC? Son ahorro al fomento de la construcción. Son todos aquellos aportes que yo voy mandando a un fondo que le pertenece a las entidades financieras, en donde ellos van guardando ese platica hasta que yo cumplo, por ejemplo, con la cuota inicial de un apartamento, y pues ya puedo solicitar el crédito por el resto. Mientras yo esté mandando a esas cuentas AFC cada uno de esos valores, no son grabados. No son grabados. Por eso me permite que yo la deduzca en las rentas exentas. Ese valor de esas cuentas AFC sí tiene unos límites.
Y es que no puede superar, como lo había dicho yo ahorita, el 30%. Este más este no pueden superar el 30% del total de ingresos laborales. Si supera el total de ingresos laborales, ese 30%, sumados esos tres, solo me puedo deducir hasta el 30%, no más. Si lo supera, no me puedo decir, sino hasta el 30%. Y el máximo que tiene cuentas AFC es de 3.800 VTs al año. Ese valor de 3.800 VTs al año, entonces, con el valor de la VT actual es de 107.460.200 pesos. Ese es el valor, eso está consagrado en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario. Cuando llego acá, hay una renta exenta que hace falta, que es tal vez la más representativa, pero para poderla determinar necesito hallar un subtotal. El subtotal que sigue sí es de carácter obligatorio hallarlo, porque de él es que voy a tomar el 25% de la renta exenta. Entonces vamos a decir que hasta aquí voy a generar el subtotal 1, por llamarlo de alguna forma. Ese subtotal 1 va a ser la base de la renta exenta del 25%. Entonces, menos la renta exenta del 25%. Esa renta exenta del 25% también tiene un límite, y es que no puede ser mayor a 240 VTs. Esos 240 VTs, pues lógicamente son mensuales. Es decir, que no puede ser mayor a 7.646.160 pesos. Si fuera mayor a este, solamente hasta este valor la tendríamos. Esta renta exenta sale de este subtotal 1. Es decir, para determinar este 25, primero obligatoriamente tengo que determinar ese subtotal 1. Y finalmente, pues ya vamos a tener todo lo relacionado como con la base. Lo que nos va a dar aquí esta resta va a ser la base de la retención en la fuente. Luego, esa base de la retención en la fuente la vamos a convertir en VTs. Y con esa base en VTs es que nos vamos a ir al cuadro del artículo 383, que es este que hay aquí, y basado en ese artículo es que vamos a determinar cuál es la retención en la fuente por salarios para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a inventar un ejercicio muy corto. Vamos a decir que esta persona tiene un salario mensual de 5.200.000. Que esta persona, lógicamente, contribuye con la Ley 100 de 1993. Y cuando hablamos de la Ley 100 de 1993 estamos hablando de la salud, de la pensión, del Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, todo lo que conocemos como el Plan Obligatorio de Salud. Bueno, también vamos a decir que es una persona que tiene un hijo menor de edad y que está certificado. Cuando decimos que está certificado es que un contador público, que nosotros tenemos la potestad porque damos fe pública, que un contador público certificó que ese hijo menor de edad es dependiente económico de nuestro empleado al que le vamos a hacer la retención en la fuente. Vamos a decir también que tiene un crédito de vivienda por 100 millones con un interés
del 1.1% mensual. Ojo, esto debe estar certificado. Debe estar certificado por una entidad financiera, la entidad financiera que le realizó el crédito. Entonces, ojo con los ítems que llevamos hasta el momento. Vamos a decir que tiene una medicina prepagada familiar, mensual de 500.000 pesos. Eso es lo que paga por la medicina prepagada familiar. No vamos a tocar ninguno de los otros ítems. No vamos a tocar ni los aportes voluntarios al fondo de pensiones ni cuentas AFC. Estos no los vamos a tocar para que el ejercicio sea de pronto como más ágil. Pero igual, cuando ustedes en la vida real tengan esos dos conceptos, pues lógicamente se los van a restar aquí en donde dice rentas exentas. Entonces, para nosotros, el total de ingresos laborales que recibe este trabajador es de 5.200.000. Entonces, vamos a arrancar así. 5.200.000, el total de ingresos laborales de él. Menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no constitutivos de renta de ellos. Entonces, vamos a mirar que recordemos que a un empleado se le deduce el 4% de salud, el 4% de pensión y en el cuadro del fondo de solidaridad miramos cuál es el valor a deducir. Entonces lo que hacemos es que cogemos los 5.200.000 y los multiplicamos por el 4%, que sería el valor de la salud. Serían 208.000. Y el valor de la pensión, que también ya sabemos que es del 4%. Ese 4% serían los mismos 208, pero si tiene fondo de solidaridad pensional hay que aumentárselo. ¿Cómo determinamos si tiene fondo de solidaridad pensional? Pues muy fácil. Tomamos el valor el salario de él y lo dividimos en el valor del salario mínimo del año en el que estamos haciendo el ejercicio, o sea, el año en el que estamos declarando. Si es el año 2016, pues tomamos los 689.455 y si es el 2017, pues tomamos el vigente que tenemos en la actualidad. Cuando hacemos esa división, es decir, que dividimos ese valor de esos 5.200.000 en el valor del salario mínimo, nos va a dar que está en este rango entre 4 y 16 salarios mínimos. Prácticamente todo mundo está entre ese rango. Solo quienes ganen, superen los 10, 12, 13 millones de pesos mensuales podrían estar en los rangos siguientes. Pero prácticamente todos los trabajadores que nosotros conocemos y que podemos tener dentro de las oficinas que tengan unos salarios altos van a estar en ese rango. Entonces quiere decir que yo aquí ya sé que es el 4, pero aquí sé que va a ser el 4 de la pensión más el 1, en este caso, del fondo de solidaridad pensional. Porque dio 7 algo. Bueno, entonces cogemos los 5.200.000 por el 5% y serían 260.000. ¿Que de dónde salió el 5? Vuelvo y le repito, el 4% es normal la pensión, en la deducción por pensión que nos hacen a todos. Y luego dividimos el salario del mes en el salario mínimo legal del año que corresponde y eso nos va a dar el número de salarios que tiene esa persona. Voy acá y lo ubico en el rango. A mí, por ejemplo, me dio entre 4 y 16, que es el 1%, y por eso lo llevé acá. 4 más 1, 5, por eso dejé este valor. Bueno, pago de intereses del crédito de vivienda, si tiene. Por acá dice que debe 100 millones y que paga el 1.1% mensual y está certificado. Entonces tomo para el ejemplo los 100 millones y lo multiplico por el 1.1% y me da 1.100.000. La norma dice que no debe superar 3.185.900, que son los 100 UETs. Pues el 1.100.000 no lo supera, entonces como tal me lo puedo deducir.
Dependientes económicos sí tiene un hijo menor de edad y está certificado por contador público. Recordemos que la deducción de los dependientes económicos es del 10% máximo. ¿10% de qué? Del ingreso laboral, del total del ingreso laboral. Entonces decimos 5.200.000 por el 10% y nos da 520.000. El límite es 1.019.000, o sea que yo estoy por debajo del límite. Me los puedo descontar, 520.000. Luego viene la medicina prepagada, si tiene una medicina prepagada familiar donde paga 500.000 pesos mensuales. Aquí el límite son 509.000, quiere decir de que como lo cumplo, estoy por debajo de estos 509, me los puedo deducir. Ojo, no me deduzco los 509, me deduzco los 500, me deduzco los 500 que son lo que yo aporto. Eso es mi deducción, eso es lo que yo me puedo deducir. Luego vengo a las rentas exentas y habíamos dicho que no íbamos en este ejercicio ni a trabajar ni con aportes voluntarios a pensión ni con aportes a cuentas AFC para agilizar. Y esto nos da el subtotal 1. ¿Cómo hago? A este valor le resto todos estos valores. Entonces digo 5.200.000 menos 208.000 menos 260.000 menos 1.100.000 menos 520.000 menos 500.000. Y esto me da que el subtotal 1 son 2.612.000. Este subtotal 1 es la base de la renta exenta del 25. Si yo aquí tuviera 10, 15, 20 millones, al multiplicar por el 25 no me pueden superar estos 7.646.160. Aquí lógicamente no lo va a superar porque el 100% está por debajo. Entonces lo que hacemos es, cogemos los 2.612.000 y los multiplicamos por el 25%. Y eso nos va a dar la renta de trabajo exenta, que sería 653.000. Esa es la renta de trabajo exenta. Cuando yo al valor del subtotal 1 le resto el 25% de la renta de trabajo exenta, me va a dar la base en pesos de la retención. Entonces simplemente 2.612.000 menos 653.000 y me daría 1.959.000. ¿Qué es lo que hago entonces? Convierto este 1.959.000 en VTs. Divido 1.959.000 dividido 31.859 y me daría que en VT la base es de 61.49 VTs. Esa es la base, 61.49 VTs. Me voy a la tabla de la retención y miro que la tabla dice de 0 a 95 no tiene impuesto. Conclusión, como está por debajo de los 95, la retención en la fuente es de 0, no le pueden retener. ¿Por qué no le pueden retener? Porque es que tiene una muy buena planeación tributaria. ¿Cuál es la planeación tributaria que tiene? Un crédito de vivienda, tiene unos dependientes económicos y tiene una medicina prepagada. Donde tuviera aportes voluntarios al fondo de pensiones y donde tuviera cuentas AFC, mucho mejor sería. A eso se le conoce como planeación tributaria de las personas naturales. Lógicamente, si ella no tiene eso, pues va a tener un impuesto. Miremos el ejemplo. Si ella tiene o él tiene los 5.200.000 mensuales, normal se le deducen los 208 de la salud, normal se le deducen los 260 de la pensión y el fondo de solidaridad, pero no tiene intereses del crédito de vivienda, no tiene dependientes económicos, es decir, es soltero, sin hijos, no tiene medicina prepagada, no tiene aportes voluntarios a cuentas AFC, ni tampoco tiene aportes voluntarios al fondo de pensiones, pues eso me daría que el subtotal van a ser 5.200.000 menos 208.000 menos 260.000, me daría 4.732.000.
Este sería la base del 25%. Entonces, 4.732.000 por el 25% me da 1.183.000. No lo supera, entonces me lo puedo colocar. 1.183.000. Ahora sí restamos. 4.732.000 menos 1.183.000 me daría 3.549.000. No tiene planeación tributaria. Todo lo que es planeación tributaria lo tiene cero. Entonces lo más seguro es que sí le va a dar retención. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos este valor, que es el que nos da de base, y lo dividimos por la VT, que es 31.859. Y eso nos da 111.40 VTs. Ahí sí. Este valor vamos a la tabla del artículo 383 y lo ubicamos y decimos, de 0 a 95 no está, está entre 95 y 150. Entonces miren el procedimiento como lo hago. El procedimiento es tomar el valor en VTs, 111.40. Le resto el rango anterior. El rango anterior es cuál terminó y cuál empezó. Es decir, le resto 95. Esto me daría 111.40 menos 95 VTs, que tiene el rango, mírenlas acá, sería entonces 16.40 VTs. Esas 16.40 VTs, el rango me dice, multiplíquelas por el 19%, que es el valor del impuesto o el valor del anticipo. Entonces 16.40 por el 19% me daría en VTs 3.12 VTs. Ya, para hallar el valor de la retención en pesos, que sería de este ejercicio, es tomar los 3.12 por el valor de la VT, que son 31.859. Y eso me daría la retención en pesos. 3.12 por 31.859. A esta persona se le retendrían en el mes 99.400 pesos. Esa sería la respuesta del ejercicio que planteamos de segunda opción, porque ya el de primera opción no nos dio la posibilidad porque daba menos de 95 VTs. Entonces la respuesta serían esos 99.400, que recordemos que por el artículo 577 del Estatuto Tributario se aproximaría a 99.000 pesos. Yo le retengo al empleado los 99.400, pero en el formulario llevaría en los 99.000. ¿Y cuál es la base que yo voy a llevar al formulario? La base de retención de salarios. Pues lógicamente esta que me dio aquí. Esta es la base de la retención. Esta es la base para el formulario y este es el valor de la retención para el formulario. Pero yo al empleado le retengo los 99.400. Colegas, con esto terminamos como la sesión número 2. Espero que les haya quedado claro. Si no les quedó claro, pues lógicamente me pueden hacer las preguntas. Ahí está el chat de preguntas y vamos a tener lógicamente el chat que está programado. Ya está en el campus. Por favor, bien puntuales, bien juiciosos. Miren cuáles son sus duditas específicas. No vamos a poder hablar de dudas que tengamos de las actividades de los que las deben, porque desafortunadamente hay gente que se matriculó tarde y fueron entrados al sistema en forma tarde, entonces apenas están cumpliendo las actividades. Pero sí vamos a hablar de dudas en general, entre ellas de esto. Entonces los invito a que terminen de leer la unidad número 2 y la unidad número 3 para que resolvamos las duditas y pues con mucho gusto voy a estar atento para ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias.